Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches aquí en España. Os saluda Pere La Vega. Pere La Vega, profesor catedrático en el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, en su centro, en su campus de Lleida, adscrito a la Universidad de Lleida. También presidente de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales y persona entusiasta de la educación física, profesor de educación física. Me interesa muchísimo la innovación, la transferencia, la investigación, la teoría, la práctica. Y soy un enamorado, un enamorado de las manifestaciones que se podrían considerar pequeñas, menores, aunque realmente no lo son. Por ejemplo, los juegos tradicionales, muy poco conocidos, muy poco experimentados y muy poco empleados cuando se trata de defender una educación física variada. Mirar, es un placer colaborar una vez más con vosotros a través del compañero profesor Rolando Sarmiento, y para mí es un placer poder estar tan lejos y a la vez tan cerca de todos vosotros, de todas vosotras, para haceros llegar un enfoque, un planteamiento, una manera de concebir una educación física distinta, porque a pesar de que ya fue planteada hace más de 40 años, esta orientación todavía hoy sigue siendo muy poco conocida, muy poco aplicada, y considero yo que es necesario darla a conocer para que luego las personas que se dedican a la educación, si quieren, puedan tenerla en cuenta. De ahí que mi propósito en la intervención que ahora empiezo es enseñaros, mostraros una manera de concebir la educación física y de intervenir para elevar la educación física a la condición de educación de conductas motrices. Para que podáis comprender mejor el discurso, el mensaje que me gustaría compartir con todos vosotros, voy a compartir pantalla y entiendo que de esta manera, ¿eh? Bien, pienso que de esta manera será más fácil que nos situemos y que comprendamos qué significa precisamente este enfoque, este planteamiento, esta visión. Muy bien, pues vayamos ahí. De entrada, como os decía, yo soy profesor en el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, en España, en el norte, la zona de Cataluña, donde en estos momentos, bueno, ya tenemos también un tercer campus en el norte de Cataluña, cerquita de Andorra, de Francia, y yo estoy en el centro de Lleida, una ciudad de unos 115.000 habitantes, una universidad pequeñita, que se complementa con los otros dos centros, en Barcelona y en la Seu d'Urgell, y desde ahí es donde formamos a las personas que quieren ser profesores de educación física, tener un máster, ser doctores, doctoras, y en definitiva especializarse en cualquiera de los dominios o ámbitos del mundo de la actividad física y el deporte. Vayamos, si os parece bien, a empezar con una serie de ideas clave, porque yo pienso que esas son el punto de partida a tener en cuenta. ¿Qué es la educación física? Pues de entrada es una disciplina normativa, se ajusta a unas normas, a unos procedimientos que dependen de un sistema de valores, porque en definitiva, cuando alguien interviene en la educación, pretende desarrollar una serie de valores. Dicho también de otra manera, educar es intervenir para buscar algún tipo de modificación en función de una norma, en este caso, si hablamos del sistema educativo, pues de las directrices que establecen los gobiernos. Y si hablamos de educación física obligatoria, ahí ya podemos intuir que la idea es formar a las personas, en tanto que ciudadanos y ciudadanas, en aquellos valores y que en aquellos aspectos que garanticen que la persona está preparada para vivir en sociedad. Y es ahí cuando empieza la primera cuestión a tener en cuenta, la educación física como una educación que pretende provocar efectos, que pretende que ocurra cosas con las personas. Y ahí es cuando cada persona que hace ese ejercicio, esa función de educador, tiene que asumir esa responsabilidad. Sin embargo,
Desafortunadamente, desde hace más de 40 años, cuando autores aquí en Europa, por ejemplo, Bertrand During, cuando él hablaba y publicaba un libro de la educación física, las crisis o la crisis de las pedagogías corporales, en ese momento ya apuntaba una serie de problemas que siguen estando presentes. Es decir, inicialmente nos encontramos como, hablando metafóricamente, como si habláramos de una educación física en migajas, es decir, desmembrada, desmenuzada. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque, de entrada, la formación en muchos países, por ejemplo también en España, cuando alguien se quiere formar en el campo universitario, en la formación universitaria de educación física, se recibe formaciones desde diferentes disciplinas. En el terreno del deporte existen muchas disciplinas deportivas diferentes. Aparecen multitud de doctrinas y que, más que hacer que la persona se sitúe en una formación transversal, más bien la realidad viene a ser una yuxtaposición de vocabulario, de técnicas, de un lenguaje que, según la moda, va cambiando. En lugar de hacer una formación solvente, es una formación desmenuzada, donde, por ejemplo, en España, la formación superior se denomina graduado universitario en ciencias de la actividad física y del deporte. Es decir, debemos aprender a ser un poco biólogos, sociólogos, abogados, legisladores, pedagogos, y todo ello sin acabar de serlo de verdad en ninguna de las áreas. De ahí que es un problema que tenemos que intentar superar cuando tratamos de realizar una educación física de calidad, que ejerza veritablemente de manera, con certeza, de manera rigurosa, esos valores que queremos promover. De tal forma que nosotros, según la ideología que tenga cada persona y su formación, es posible que originemos una educación física distinta. Es posible que en un mismo centro educativo, si en ese centro intervienen 2, 3 profesores distintos, los alumnos reciban 2, 3 educaciones físicas distintas. Y también en el campo de la recreación, y también en el campo de la iniciación o desarrollo deportivo. Precisamente porque nuestra formación viene sesgada por esa fragmentación y por esa educación física que ahora comentábamos que está desmenuzada. El vocabulario, la manera de concebir las progresiones según los deportes, según las diferentes especialidades, no coincide. A veces incluso nos resulta difícil diferenciar qué es lo que hace un maestro de educación física y qué es lo que hace un entrenador en un deporte, si ambos utilizan un mismo deporte, ¿no? Bien, pues todo ello es lo que vamos a intentar en este tiempo que voy a compartir con vosotros, tratar de poner un poquito de orden ahí para interpretar qué podemos hacer. Con esa ideología, pues si me permitís, podríamos poner 2 ejemplos que podrían estar mostrándonos 2 aproximaciones muy distintas en cuanto a 2 ejemplos de profesores que intervienen en el día a día con sus alumnos. Os presento a José Luis. Él es profesor de educación física. José Luis, resulta que en su formación personal, él ha realizado multitud de cursos de condición física, de fitness. Según su ideología, opina que las disciplinas fundamentales de base claves son la fisiología, la biomecánica, la anatomía. Tiene una formación extraordinaria en educación física basada en la condición física. Él, en esa ideología que concibe una educación física energética, defiende la importancia de generar a través de la educación física la promoción de la salud. Pero atentos, atentas, la salud entendida orientada a la fisiología, donde es necesario intentar resolver fundamentalmente problemas de sobrepeso, problemas de obesidad. Esa es una orientación de las posibles orientaciones ideológicas que tendremos y que tenemos entre los colegas de educación física. Ese es el perfil, la orientación de José Luis. Y es entonces cuando en su ejercicio cotidiano
Él utiliza una serie de herramientas, sobre todo sus ejercicios con los alumnos son individuales para poderlos controlar. Se plantea que participen de progresiones según las diferentes capacidades físicas. Tiene multitud de ejercicios orientados a mejorar la fuerza, mejorar la resistencia, la velocidad de reacción. Realiza circuitos a menudo con sus alumnos y conoce y aplica cuando les evalúa, cuando se trata de ver cuál es el nivel de cada alumno, pues él aplica test de condición física. Ese es un modo de obrar en el que las personas que reciben esa educación física se familiarizan con una jerga donde se hablaría o se habla de habilidades básicas y específicas, de condición física, de coordinación óculo-manual, de capacidades condicionales, del workout, del core, de jumping jacks, de Tabata. Sus alumnos son alumnos con una orientación energética que van recibiendo diariamente esa ideología de una educación física con esa orientación que defiende José Luis. Vayamos a ver dos compañeros del mismo centro, si queréis, o de un centro contiguo. En este caso, Marta y Carlos, dos profesores de educación física que de entrada recibieron una formación distinta a la de José Luis. Ellos, cuando estudiaban en la universidad, voluntariamente sabían que había un grupito de personas que estaban haciendo uso de la ciencia de la acción motriz, la teoría de la acción motriz o praxeología motriz, y decidieron hacer algunos cursos en esa orientación. Ahí recibieron una serie de influencias, evidentemente, y les ha llevado a defender una educación física más que basada en la experiencia empírica. Ellos dicen, si hay algún tipo de evidencia, de argumentación objetiva, rigurosa, científica, que nos demuestre cuál es el impacto, el efecto que podemos provocar a través de la educación física, eso lo tendrán muy en cuenta, más que la simple opinión o comentario entre compañeros utilizando solo la palabra. Tienen una inquietud orientada hacia la formación regular que les lleve a asistir a seminarios con otros colegas, con otros profesores, incluso llegan a participar de intercambios. En este caso, en el Instituto Nacional de Educación Física, ellos saben que ahí existe un grupito de profesores, coordinados por Pere, quien les habla, con los que mantienen contacto y participan incluso en algún proyecto internacional donde intervienen institutos, centros educativos y también alguna universidad. Para ellos, la orientación de la educación física tiene una ideología diferente a la que hace un momento describía cuando hablaba de la educación física que promueve José Luis. En este caso, en su ideología, le dan mucha importancia a esa educación física que es capaz de promover valores como el respeto, la solidaridad, la empatía, la convivencia al relacionarse con otras personas, la igualdad de género, la sostenibilidad entendida en el respeto hacia los demás y también hacia el entorno, hacia el medio, hacia la ecología y el respeto máximo a lo que nos rodea. La inclusión social, donde todas las personas, sobre todo las que son vulnerables, deberían tener igualdad de oportunidades. El diálogo intercultural, sabiendo que hoy en día vivimos en una sociedad en la que es posible en muchos países que entre el alumnado convivan personas de una procedencia cultural muy variopinta. Y también con esa idea de aprender a convivir, les interesa mucho incidir en la transformación pacífica de los conflictos de una manera positiva. Fijaros que entonces, con esa orientación, el día a día, su quehacer cotidiano, se sirve de otro tipo de instrumentos. Sin renunciar, por ejemplo, al uso de algunos deportes, Marta y Carlos, estos profesores, se sirven, por ejemplo, de juegos tradicionales, que a veces pueden tener una competición en el marcador y saber quién gana y quién pierde. Pero en otras ocasiones se sirven de actividades, por ejemplo, cíclicas. Por ejemplo, en el caso de que una persona vaya a perseguir a otros que se escapan, y cuando atrapa a una de las personas que se escapan, esa persona es la que ahora debe ser
el nuevo cazador o cazadora, este ejemplo nos sirve para ver que al final no va a haber un marcador que va a identificar en orden jerárquico quién ha sido el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, sino que a veces no es necesario establecer esa competición asociada a un marcador final. Pues bien, ellos se sirven a veces de actividades con competición y a veces de actividades sin competición. Se sirven de los juegos tradicionales porque ellos saben que son actividades muchas veces asociadas, en la mayoría de casos, a la cultura local y que tienen reglas originales. Claro, si se trata de promover una educación física variada, ahí encontraremos una gran coartada, un arsenal magnífico para generar una educación física plural. Es lo que ellos defienden. Defienden también el servirse y hacer uso de actividades de expresión motriz, actividades de naturaleza. Y los alumnos, además de intervenir moviéndose, a menudo tienen que comprender lo que están haciendo, de ahí que ellos utilicen diferentes estrategias asociadas a la evaluación basada en la reflexión, en tomar conciencia desde la misma acción de lo que están haciendo. Así que en algún momento algunas personas estarán interviniendo y otras estarán tomando nota, pero de una manera muy breve, porque sobre todo interesa que la gente participe activamente, ¿no? Pero ahí puede haber instrumentos como los ludogramas, algunas escalas de emociones, para poder observar lo que ocurre cuando sus alumnos, sus compañeros, están interviniendo en cualquiera de las actividades que se plantean. A diferencia de José Luis, en el vocabulario de Marta y Carlos, los alumnos se encuentran con ese mensaje de que la educación física es una educación de conductas motrices. Entienden términos como lógica interna, saben y aprenden a clasificar las actividades y conocen la expresión dominios de acción motriz. Les interesa que los alumnos sepan que cuando nos relacionamos con los demás nos comunicamos, en lugar de con la palabra, con el cuerpo, y hablan de la comunicación motriz. Les enseñan a diferenciar un grupo de actividades que se orientan hacia la propia persona, psicomotrices, y otras que se orientan hacia la interacción con los demás, compañeros de personas sociomotrices, y ahí aparecerá la psicomotricidad y la sociomotricidad. Aprenden a que en cada actividad se deben tomar decisiones según los roles que se tengan y asociados a esos roles posibles decisiones, unidades pequeñitas denominadas subroles. Ahí los alumnos entienden que todo lo que hacen tiene un sentido, un significado, promueven ese aprendizaje significativo para comprender, tomar conciencia y, por ejemplo, identificar regularidades que tienen diferentes prácticas. No les preocupa, no les obsesiona hacer todos los deportes posibles o todos los juegos posibles, porque ellos saben que en cada familia de actividades, da igual que sea un deporte, da igual que sea un juego, habrá una serie de principios, de regularidades que los alumnos van a aprender. Y eso es un aprendizaje o un saber fundamental que van a tener en cuenta sus alumnos. Fijaros la orientación tan diferente de Marta y Carlos si la comparamos con la de José Luis, a pesar de que puede ser que estén trabajando en un mismo centro educativo. Su amigo, Pere, que trabaja en el INEF, forma parte de un grupo de investigación. El grupo de investigación en acción motriz, el CHIAM. Y como podéis intuir, la ilusiona, su pasión son los juegos tradicionales y lo que se puede conseguir con ellos. Además, está coordinando diferentes proyectos internacionales en los que participan siempre escuelas, asociaciones diferentes, variadas y también alguna universidad. Muy bien, en ese contacto permanente, Pere, saben que Pere tiene contactos con otros colegas de España, de Latinoamérica y también de Francia, como es el profesor Pierre Parleva. Pierre Parleva es su referente, su brújula, su norte, su maestro, su orientación a la hora de llevar a la práctica esa ordenación de conceptos e ideas desde un punto de vista aplicado. Pere también defiende en su ideología una educación física relacional, pero no solo para los alumnos, sino en la manera de entender lo que debería hacer una persona que trabaje en la universidad. Es decir, trabajar en equipo,
colaborar con otras personas. Y ahí veis su equipo reuniéndose hace 5 o 6 años, mucho antes del COVID, donde estudiantes de máster, algún estudiante becario del grado universitario, profesores universitarios, algunos doctorandos, personas que están ahí físicamente, personas que están conectadas desde Internet, se reúnen de manera habitual, como mínimo una vez al mes, para compartir esos saberes que se van generando con los proyectos de investigación aplicados que realizan en colaboración con diferentes escuelas como la de Marta y Carlos. Además, en ese día a día pueden estar, como os decía, en contacto con profesores de cualquier punto de la geografía internacional. Y ellos, lo que les une a estas personas que investigan desde este grupo de investigación es que ellos fundamentan esa brújula que utilizan para estudiar, para aplicar, para realizar intervenciones. Ellos utilizan esta disciplina creada en la década de los 50, 60 por Pierre Parleva. Se denomina el conocimiento de la práctica motriz. Conocimiento, logo, logía, práctica, praxis, motriz, praxiología motriz. O ciencia de la acción motriz, ya que nosotros, sobre todo, cuando observamos un grupo de personas jugando, como vemos aquí, lo que vemos son acciones motrices. Yo ahora estoy hablando y utilizando acciones verbales. Las personas que participan de cualquier deporte, juego o actividad motriz realizan acciones motrices como elemento emergente, visible. Por eso es la ciencia de la acción motriz o la teoría de la acción motriz. Como veis en esta imagen, se puede caracterizar, se puede identificar cualquier juego, las propiedades de cualquier actividad y ver potencialmente qué aporta. Por ello, Pierre Parleva es una persona formada en educación física, él es graduado superior universitario en educación física, tiene la titulación de entrenador superior nacional de varios deportes, incluso ha estado preparando a deportistas olímpicos. Durante mucho tiempo fue director de escuelas de verano, de colonias, de centros recreativos, y es ahí cuando él puso en práctica diferentes proyectos, diferentes estudios aplicaditos para ver lo que ocurría, en este caso, con los juegos tradicionales, por ejemplo. Eso lo puso en práctica gracias a que cuando terminó la carrera de educación física, vio que necesitaba profundizar mucho más en determinadas unidades conceptuales y fundamentos que no se le había ofrecido. Y por eso estudió psicología, matemáticas, lingüística, sociología. Y con esa información que podríamos decir enciclopedia, genera una disciplina. Y esa disciplina, algo básico, es que nos descubre la nobleza de lo que hacemos. Eleva a la categoría de objeto de estudio noble el juego, el deporte, la educación física. Y es cuando a través de esa teoría aplicada y esa práctica fundamentada, demuestra de una manera objetiva, rigurosa, científica, que podemos ofrecer, originar aprendizajes profundos. En España, una persona relevante también, José María Cajigal, hablaría de aprendizajes hondos. Fijemos cómo en esa ideología que caracteriza la manera de hacer de Carlos y Marta, y acompañada también por la manera de entender la educación que promueve desde la universidad Pere y su equipo, Jean, diríamos que hablarían de una educación física basada en evidencias científicas. En otras disciplinas, cuando por ejemplo nos encontramos mal y vamos a ver a un médico, esta persona no necesariamente es científico, no necesariamente está investigando, no. Pero sí que es cierto que después de escucharnos, él nos va a dar una respuesta, nos va a proponer de seguir un tratamiento médico basado en resultados de evidencias científicas. Eso pasaría también en muchas otras disciplinas. Sin embargo, en el campo de la educación física,
no estamos habituados a promover una educación de esa orientación. Generalmente utilizamos opiniones, comentarios de cafetería, creencias, modas, que no siempre se ajustan a haber demostrado cuál es el efecto verdadero de lo que estamos haciendo. Y es entonces cuando, si me permitís esta metáfora, con esta imagen, nosotros habitualmente, la mayoría de colegas, emplean esas lentes, estas gafas, que no nos permiten ver muy bien. Si yo os preguntara qué veis en el suelo, difícilmente sabríais decir a qué imagen corresponde lo que estáis viendo ahí. Estamos ante una diversidad conceptual que no ayuda, que genera una educación física borrosa, donde quizás yo me atrevería a decir que estaríamos más bien en esa educación física que promueve José Luis, que desde mi punto de vista es una educación física superficial, restrictiva, donde es muy importante el papel del profesor o profesora y en la gestión del aprendizaje. Sin embargo, es una manera de obrar llena de dudas, de confusión, como os decía antes, donde no hay mucha diferencia entre lo que hace un profesor de educación física y un entrenador. Es como si tuviéramos un cofre en esa silla que vemos ahí, ese tamborete, un tesoro, y estuviéramos sentados encima del tesoro sin llegar a abrir y ver ese tesoro, el talismán que contiene la educación física. Si cambiamos de perspectiva y nos vamos al otro lado, es entonces cuando ahí entiendo yo la educación física que promueven Marta y Carlos, ahí encontramos una significación. Es una educación física profunda que incide sobre las personas. A través de las conductas motrices hay coherencia, hay claridad, hay unidad. Y ese cambio de perspectiva, de enfoque, de ir al otro lado, supone que el alumno aquí es el centro de atención. El alumno, con el significado, el interés que él origina a todo lo que se le va proponiendo desde la acción motriz, a través del juego, del deporte, de cualquier actividad. Las gafas, las lentes ya parecen que nos permiten ver claramente la imagen de la educación física. Y ahí el tesoro está abierto para que vayamos a encontrarlo. Bueno, pues vayamos a conocer de qué se trata este enfoque. ¿Cómo intervienen cuando se trata de educar la educación física a través de las conductas motrices, de educar las conductas motrices? Pues mirar, el primer paso para orientar la educación en esa ideología de conductas motrices, es necesario identificar las propiedades, las características que tienen las actividades que podemos emplear. Y para ello es necesario saber que cualquier juego es un laboratorio de aprendizajes. Solo falta poner la lente en cualquier actividad para ver que es posible identificar sus propiedades, el orden que tiene interno, esos rasgos que lo distinguen y las maneras de funcionar, es decir, su lógica interna. Si hiciéramos uso de la metáfora de qué es lo que ocurre, por ejemplo, en otras disciplinas, como podría ser en la música, veríamos que si alguien entendiera de música, ahí en ese pentagrama vemos, en esas partituras, vemos unas notas musicales que un músico, antes de tocar, ya sabe qué melodía o qué ritmo va a sonar. Y el músico, cuando interpreta esas notas musicales, sigue unas pautas de esa estructura, de esa gramática, de ese ritmo. Cada juego dispone de algo parecido, es decir, de una gramática, de unas notas que están ahí identificadas y que cualquier persona debe seguir para tener éxito, sea un jugador profesional o sea un alumno. De manera que cualquier persona lo que hace es poner a prueba las dificultades que le propone la lógica interna de un juego para resolverlas. Desde la acción motriz, desde la ciencia de la acción motriz, igual que el médico tiene, por ejemplo, un electrocardiograma, una radiografía, que la observa, nosotros podemos tener instrumentos como este en el que en un juego, como podría ser el de los cántaros, podríamos identificar potencialmente cuál es la carga de toma de decisiones que contiene. Los alumnos tratarán de interpretar esa melodía que propone este juego diferente a otros cuando traten de jugar y tener éxito en tomar decisiones. Bien, siendo esto así, la noción de
de lógica interna nos lleva a comprender fácilmente que la persona cuando se pone a prueba debe resolver 4 relaciones. 4 relaciones. Fijémonos en este juego que puede tener denominaciones muy distintas según los países, de diferentes geografías internacionales. En este juego hay 2 equipos y uno de los equipos tratará de vencer al otro lanzando el balón y llevando a todos los contrarios a la zona de prisioneros. En este caso, la persona que juegue a este juego deberá aprender a resolver cómo se va a relacionar con las otras personas que intervienen, es decir, sus compañeros, a quienes les podrá pasar el balón, o a los adversarios, a quienes les podrá lanzar el balón para capturarles. Deberá aprender o deberá responder a la relación con el espacio. ¿Dónde se situará cada persona? ¿En qué lugar? Ahí cada persona debe leer esa partitura y tomar una decisión. En tercer lugar, deberá saber cómo va a utilizar el material. Con las manos. Lanzará el material por arriba o por abajo, fuerte o suave, bombeado o tenso. Todo ello deberá responderlo en función de lo que vea, en función de lo que piense que debe hacer en cada momento. También aspectos temporales serán la cuarta consideración o grupo de relaciones que deberá solucionar. En función del tiempo, en función del momento de la partida, no es lo mismo intervenir cuando estamos empatados, cuando ha empezado el juego, cuando ya estamos casi finalizando y ganando o perdiendo, la decisión puede ser distinta. Así pues, por todo ello, cualquier juego nos presenta en su partitura 4 tipos de relaciones de problemas con los demás, con el espacio, con el tiempo y con el material. Y eso la persona lo hace todo de manera unitaria, entrelazada, originando acciones motrices. Las reglas de cualquier juego nos dicen qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Ir a otro campo, no ir a otro campo, no lanzar con el pie. Y todo ello queda recogido en un conjunto de problemas, 4 tipos de relaciones que deben solucionar las personas que participen de este juego. Muy bien. Pues si el primer tema a tener en cuenta es desvelar las propiedades de cualquier juego, imaginémonos que en este caso Carlos y Marta quisieran servirse de este juego. ¿Cómo intervendrían para favorecer la educación de conductas motrices? Pues de entrada podrían plantearse problemas variados desde un mismo juego que deberán solucionar sus alumnos y para ello van a proponer modificar alguna de esas reglas, de esas relaciones internas, de la lógica interna, para ir generando aprendizajes plurales. Fijaros, ellos saben que cuando se pone en práctica este juego, donde aquí vemos durante la partida que hay 2 prisioneros del equipo rojo y 4 del equipo azul, saben que a medida que vayan avanzando el número de capturados en un equipo o en otro, durante la partida ven que el balón y los jugadores tienden a ir delante a atrás, de hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, de arriba a abajo, en un único sentido. También saben que los buenos jugadores, la relación con el espacio, la originan poniéndose donde están esos puntos azules, en las esquinas, porque ahí es más difícil tocarles, mientras que hay otros alumnos que se colocan en el centro del campo, donde ahí son más vulnerables. Ellos saben que a medida que va a haber mayor cantidad de número de personas capturadas en la zona de prisioneros, va a haber menor intervención entre ellas. De manera que al final el número de acciones motrices que se realizan es más bien reducido. Y es ahí cuando dicen, pues vayamos a modificar la lógica interna del juego. En lugar de pensar que es un juego que no sirve, vayamos a intentar mejorar lo que plantea ese juego a los alumnos. Y para ello modifican el espacio y dicen, se terminará el juego igual que antes cuando se capture a todos los contrarios, pero identifican la zona de capturados en los laterales del campo contrario. De tal forma que ahora los que están prisioneros pueden pasarse el balón entre ellos de una manera mucho más fácil, mucho más rápida, mucho más variada. Los jugadores ya no irán de adelante hacia atrás ni el balón, sino que se moverán en diferentes sentidos. Y eso va a originar que se pueda capturar más fácilmente y que haya muchas más relaciones con el balón y cantidad de acciones que se realizan con ese objeto. Hemos modificado, hemos mejorado la intervención en los problemas que deben variar, que deben tener en cuenta los jugadores. Una vez se han adaptado, dicen Carlos y Marta, vayamos a introducir otra modalidad.
Y en este caso van a modificar la relación con los demás introduciendo un rol, el rol de capitán invisible. Y la manera de terminar, porque ahora el juego se terminará cuando un equipo sea capaz de capturar al capitán invisible del otro equipo. Nadie sabe quién es a priori, excepto el profesor, que se lo han dicho. Claro, ¿qué ocurre ahí? Lo que ocurre en este escenario es que se va a desencadenar un pacto estratégico. Cada equipo deberá tomar una estrategia democrática para saber cómo organizarse. ¿Quién será el capitán invisible? ¿La persona más hábil, más fuerte, más rápida? ¿O una persona normalita? ¿Dónde la pondremos inicialmente? ¿En una zona de capturados o en una zona de vivos? Porque los capturados, si lanzan y tocan a una persona que está viva, pasan a ser vivos. Por ello ya el planteamiento de problemas a resolver es diferente, igual que la manera de finalizar. Aparece una elevada carga de toma de decisiones. ¿Cómo voy a intervenir yo para no delatar a mi compañero capitán? ¿Cómo voy a yo leer los mensajes del equipo contrario para identificar ese capitán contrario? ¿Cómo voy a actuar si yo soy capitán para que no se me descubra? Fijaros qué maravilla de problemas diferentes con un mismo juego. Cuando los alumnos ya se han adaptado a este juego, Carlos y Marta aún pueden seguir promoviendo alguna variante más, como podría ser decir, muy bien, ahora vamos a jugar con un capitán escudo. Sabemos quiénes son los capitanes de cada equipo. Vamos a finalizar como al principio, cuando capturemos a todos los contrarios, pero atentos, porque el capitán escudo puede proteger a sus compañeros. ¿De qué manera vamos a elegir quién va a ser ahora el capitán escudo? ¿Será el mismo que el de antes? ¿De qué manera va a proteger? Fijaros, este sería un ejemplo muy concretito. Carlos y Marta promueven una educación física variada con problemas distintos y para ello modifican las reglas de un juego, modificando la lógica interna, la relación con el espacio, la relación con los demás, por ejemplo, y con el tiempo, la manera de finalizar. He aquí una manera clave de cómo intervenir, que es conociendo muy bien las actividades de las que disponemos y cómo transformarlas. Su educación nos lleva, la educación, la ideología, a plantear una educación física plural. Igual que defendemos una dieta, diríamos, mediterránea, donde nos tenemos que comer los colores, de educación física pasa lo mismo. Y para comernos los colores motores, de naturaleza motriz, ¿cómo programar las actividades físicas si yo debo organizar una programación anual? Y es entonces cuando esta disciplina nos habla que podemos tener en cuenta dos grandes universos de experiencias motrices, las que corresponden al dominio psicomotor y al sociomotor. Las actividades psicomotrices, los juegos, nos ponen a prueba a cada persona por ella misma. Nadie nos ayuda, como veis aquí en todos estos ejemplos, nadie nos perjudica. En la otra familia de juegos sociomotores va a haber compañeros, como sería en la derecha, arriba o abajo, y va a haber adversarios en la parte de abajo a la izquierda o compañeros de adversarios. Además, todo ello lo podemos hacer en un entorno natural, porque nos interesa defender esa relación ecológica con el medio. Así pues, la programación se puede basar en esas grandes familias de juegos, psico y socio, y subconjuntos, para tenerlas distribuidas a lo largo del año. Muy bien, pues yo ya he elegido las actividades que las puedo modificar. ¿Cómo evaluar las conductas motrices? La noción de conducta motriz nos dice que la persona, en este caso, que vemos de pantalón, con los pantalones de color rojo, es una persona que no únicamente moviliza los huesos o músculos, sino que participa dando un significado y un sentido a lo que hace. Participa de manera unitaria con toda su carga de la personalidad que la caracteriza. Es decir, nosotros vemos acciones como sujetar los zancos, desplazarse, mantenerse en equilibrio, pero de entrada vemos, aunque no lo sepamos, esta persona, toma una primera decisión desde el punto de vista afectivo, de cómo gestiona sus emociones, con qué seguridad y placer siente ese desafío que está realizando. A su vez, esa actividad le propone una implicación cognitiva decisional. Tiene que tomar la decisión por qué zanco, por qué pierna empezar a desplazarse y qué tipo de acciones realizar si vamos complicando el desplazamiento. A su vez, debe de tener en cuenta que Marta le está ayudando y que debe confiar en ella y que tendrá que tener un trato respetuoso de colaboración con ella. Y finalmente también tiene una implicación orgánica, energética, de capacidades físicas, ¿no?, que también intervienen. Es decir, la noción de conducta motriz nos dice que Marta, cuando interviene, le da un significado y un sentido que no se puede ver aparentemente desde fuera siempre
asociado a ese significado sobre esos planos que intervienen en su personalidad y de manera entrelazada, a nivel orgánico, afectivo, cognitivo y relacional. De manera que ahí la mente se hace cuerpo, el cuerpo se hace mente y todo ello interviene de manera unitaria. Pongamos un ejemplo que tuve la ocasión de observar ante un grupo de personas de refugiados de Siria que llegaron a un centro que tenemos como sede administrativa de la Asociación Europea en España, y ese grupo de personas que llegaron muy tristes se encontraron con un compañero, Fernando Maestro, que sin hablar su idioma empezó a mostrarles a las personas que estaban ahí algunos juegos tradicionales, sin baterías, sin pilas, con 4 objetos muy sencillos. Fijaros cómo empezamos ahí a provocar algo, en este caso asociado no solo a la salud biológica u orgánica, de condición física, sino a una salud asociada a una noción mucho más amplia de relación, de sostenibilidad. Fijaros cómo, construyendo de una manera muy sencillita algunos objetos de papel, empezamos a ver que las personas quedan cautivadas mágicamente. Y acto seguido, en pocos segundos, se generan valores sociales puestos en acción asociados al bienestar. Todas estas personas que hace un momento llegaron tristes y no se conocían empiezan como a estar unidas por una cuerda invisible asociada a sus conductas motrices, a lo que le han dado sentido, en este caso, a la relación interpersonal que les lleva a comunicarse, que les lleva a disfrutar, que les lleva a constituir, podríamos decir, una comunidad emocional. Ese es el tesoro de la educación física verdadero. Cada persona se lleva una experiencia vital, personal, que si hacemos que esté orientada hacia el bienestar, va a generar consecuencias muy positivas, como así lo han demostrado algunas investigaciones. Cuando se plantean, por ejemplo, Marta y Carlos, defender una educación física asociada hacia la inclusión social, en este caso con personas con discapacidad física e intelectual, observamos que lo que hacen es plantear alguna actividad cuya lógica interna les hace colaborar, por ejemplo, los patines cooperativos, y ahí vemos que ante esas dificultades buscan alguna adaptación. Pues, por ejemplo, incorporan un rol aquí de una persona que les ayuda y la monitora, que no es discapacitada, estará al final. Por ejemplo, eso sería la relación de más de un rol y la relación en el espacio de una manera estratégica. Además, saben que aunque podrían utilizar patines con 4 o 5 personas, van a utilizar máximo 3 personas. Y que además no van a establecer competiciones, lo adaptan. Y es cuando cada persona ahí, tenga o no discapacidad, empieza a originar unas conductas motrices distintas, con una carga, como decíamos antes, orgánica, decisional, racional y emocional, diferente, porque cada persona es diferente. Incluso las personas que observan también están leyendo y viendo qué es lo que ocurre. Y es así como poco a poco la consecuencia de este tipo de prácticas sobre la inclusión social hace que cada uno se aprenda a moverse en colectivo, moverse en el equipo, a relacionarse, a disfrutar no sola, sino en colectivo, a tomar decisiones con los demás y a compartir emociones. Ese es un tesoro magnífico. Magnífico que nos permite, en un contexto formal o no formal, como sería esto, que todo el mundo pueda intervenir. Que en cualquier juego sepamos que hay un conjunto de relaciones que intervienen y que a veces podemos colaborar y oponernos al mismo tiempo. Y podemos enseñar a los profesores futuros de educación física a observar, a tomar datos, a interpretarlos, como estos maestros que se están formando por nuestro grupo, para que sepan observar qué es lo que ocurre cuando se trata de evaluar las conductas motrices y tener una tendencia, como aquí, que la mayoría de un grupo, excepto algunas, han manifestado que las emociones que han experimentado son positivas. Y ahí vemos que chicos y chicas, sobre todo, han vivido un bienestar emocional positivo, favorable, pero hay personas que no, y sobre ellas deberíamos incidir. Esa es la idea de educar conductas motrices. Aprender a identificar lo que ocurre y hacer que cada persona optimice sus conductas motrices. En este juego, para que tengamos otro ejemplo, las personas intervienen en grupos de 3, forman casas y las personas que no tienen una casa se ponen en este caso de acuerdo, puede ser una persona o 2, como sería en este caso, para dar una consigna. Se dice en pared de delante, tiene que moverse de cada casa la persona que está delante, la de atrás, la persona que está atrás, el inquilino o la persona que está en medio, tienen que mover, o terremotos se tienen que mover todos. Cuando dan esa consigna, todos tienen que cambiar de sitio y ellos deben buscar una casa.
Fijémonos qué ocurre aquí para que comprendamos esa noción de conducta motriz. De entrada, ellos ya han dado una consigna y rápidamente ahí son adversarios, van a buscar una casa. Van a buscar una casa, los demás que consiguen ponerse en una casa están colaborando. Mientras que los que no tienen la casa, entre ellos se oponen poniéndose delante para no dejar pasar a otro. O sea, es un juego de colaboración-oposición. Y hace que las personas, mientras participen, aunque no estemos atentos, como decía antes, intervienen holísticamente con toda su carga personal, manifestando esas diferentes reacciones, esas diferentes decisiones. Y resulta que ahora esas dos chicas no han encontrado casa, sienten cierta alegría e impotencia, porque todas las casas están ocupadas. Y es entonces cuando estas personas que eran adversarias ahora van a buscar un pacto para ver cuál va a ser la siguiente decisión que toman. Y cuando toman una decisión de una consigna, a priori son oponentes, adversarias, pero dicen, no, no, vayamos a colaborar y formar una casa con otra persona que llega. De manera que ya tienen ahora 3 personas, los demás se oponen. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que cada uno va encontrando una casa y aquí vemos que hay 2 parejas que no han completado su casa. Esta y esta. Algo va a tener que ocurrir ahí, entre esas 2 parejas. De tal forma que estas 2 personas que están aparentemente colaborando, alguien, en este caso él, decide dejar a su compañera, traicionarla e irse a la casa de al lado. De manera que ella siente cierta impotencia o rabia, les mira a los ojos y dice, bien, bien, la próxima me voy a vengar. Y es eso lo que ocurre en cualquier experiencia, emociones, decisiones, relaciones, condición física, todo unido. Y es ahí cuando todo nace y se desarrolla y se deshace. Los alumnos es bueno que sepan interpretar lo que está ocurriendo. Y por eso compañeros de diferentes países están utilizando la reflexión en acción. Unas personas están jugando y otras están identificando lo que ocurre para dar el feedback a su compañero, para entender lo que está ocurriendo. Nosotros hemos hecho alguna experiencia incluso con personas con discapacidad. Y así, poco a poco, todos van generando una educación física comprensible, significativa, como en este juego, donde las personas, cuando entran a la zona de capturados, de prisioneros, les preguntamos que nos cuenten algo en función del centro de atención, sean aspectos emocionales o estratégicos, decisionales o de relaciones. Y poco a poco vamos encontrando el sentido y descubriendo aquello que no es visible, porque nos lo explican los propios alumnos, con diferentes recursos. Y es entonces cuando se generan evidencias, también con algunos estudios aplicados, que nos permiten ver, por ejemplo, que utilizando los mismos juegos en diferentes zonas de España, se genera sobre todo bienestar. Y que con esos mismos juegos, cuando los generamos, los ponemos en práctica de la misma forma en varios países o en continentes, como sería en Brasil, en Portugal o en España, generamos los mismos efectos, sobre todo emociones positivas intensas. Y es entonces cuando empezamos, sobre todo, a generar evidencias aplicadas para darle sentido y fuerza a nuestra educación física. Y vemos que ahí, cuando utilizamos diferentes tipos de juegos con diferentes relaciones, la cooperación es un gran tesoro que genera sobre todo emociones positivas. Y vemos ahí, por ejemplo, que cuando jugamos con juegos con una competición asociada a un marcador final, donde se gana y se pierde, según cuál es el resultado final, por parte de los eliminados, fijaros que aquí sobre todo destacan valores pequeñitos de alegría, poco intensos. Cuando se participa, pues más intensos, en general valores altos. Cuando se clasifica a la gente para la gran final, el que pierde pues tiene variedad de valores intensos, pequeños y altos, y aquí los que ganan alta intensidad de valores positivos, de intensidad positiva de la alegría. ¿Qué nos dice eso? Que según el resultado, la intensidad va a cambiar. Cuando hacemos un juego como el que os decía antes, cíclico, de perseguir y tocar, aquí vemos el cazador, el que persigue y los que se escapan, que los valores son parecidos. Es decir, cuando hay un resultado final, según el éxito, vamos a tener una intensidad de emociones positivas diferente. Aquí todos tienen unos valores parecidos. Es decir, estamos ante una educación que nos empieza a generar evidencias de esa carga profunda, de ese tesoro profundo que tiene nuestra educación física, donde en lugar de ver de manera borrosa, nosotros nos situamos en el otro lado, al poder cambiar de paradigma, al plantear una educación de conductas motrices. Es aquí cuando podemos hacer realidad, combinando teoría y práctica, la intervención en la escuela y la ayuda de colegas que pueden estar investigando lo que ocurre. Es entonces cuando podemos defender una educación física capaz de transformar a las personas a través de sus conductas motrices, que inciden
en toda la personalidad de cualquier alumno, de María, de Juan, de Raúl, de Roberto, de Ricardo. Todos disfrutan de una educación física donde saben qué es lo que están haciendo, identifican saberes fundamentales, los hacen, los comprenden, los observan, y todos ellos ven que van creciendo, que van evolucionando, dándole un sentido a esa educación física profunda, honda, que es capaz de generar efectos en el presente y también en una educación física que cuando ellos abandonen la escuela les permitirá ser activos en otros escenarios, donde ya no es obligatorio hacer esa educación física cada día, pero sí que la van a incorporar en su día a día. He aquí la educación física concebida como una educación de conductas motrices. Muchas gracias por vuestra atención y espero que esta exposición que acabo de compartir con vosotros os haya servido para conocer un poquito más qué significa hablar de la educación física como educación de conductas motrices. Hasta la próxima.